hasta aquí, hermanos, hemos estado viendo el tema de la oración y hasta aquí, hermanos, nosotros hemos visto que todos somos importantes para Dios. El Salmo 8 dice del 3 al 5, cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria. Hemos visto que nos preocupamos tanto por sentir la presencia de Dios, pero pocas veces nos preocupamos porque Dios sienta nuestra presencia. Es por ello que la oración es muy importante. Ahí en la oración, hermanos, es donde Dios actúa como yo quiero que actúe y yo actúo como Dios quiere que actúe. Por eso es necesario aprender a dialogar. Usted habla y Dios lo escucha. Dios habla y usted lo escucha. También aprendimos la semana pasada que hay oraciones que no deben de ser contestadas porque hay oraciones que no deben de hacerse. Recuerda aquella oración que le dijo, mejor dicho, aquel pasaje cuando Pedro le corta la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote, y el Señor Jesús le dijo, ¿qué haces, Pedro? ¿Crees que yo no puedo orar a mi Padre que está en los cielos y pedirle 12 legiones de ángeles? ¿Crees que no puedo? Claro que puedo. ¿Y crees que no me las mandaría? Claro que me las mandaría, pero no debo de hacer esa oración porque esto es necesario. ¿O qué le parece a aquellas oraciones que no son contestadas? ¿Le ha pasado? La oración más larga de Jesús la encontramos en Juan 17, donde solicita que todos seamos uno y realmente ahorita no todos somos uno. Hay muchas denominaciones, hay muchas religiones, no somos uno. Es verdad que las oraciones parecieran una lucha constante con Dios por ver realizada mi petición. Y es ahí donde quiero que entienda que la oración no es un cheque al portador donde usted ora y Dios le tiene que responder. No es así. La oración es como una alianza que usted tiene con Dios, donde usted está en constante cooperación con Él. Dios se vale de usted y de mí para realizar su obra en la tierra, es lo que estábamos viendo la semana pasada. Por eso es necesario orar. Y yo le preguntaba la semana pasada, ¿por qué debo de orar? Yo espero haber contestado todas sus interrogantes de por qué debo de orar. Pero hoy yo quisiera preguntarles, ¿sirve de algo la oración? ¿Sirve de algo? ¿La oración realmente ejerce un impacto en el mundo exterior o solamente es una conversación privada que tengo con Dios? ¿Qué piensa usted? Durante el año pasado y nos estuvimos juntando con un candidato a un puesto de elección popular. Yo por lo regular nunca hablo de eso, ni siquiera aquí en la iglesia lo dije, ni lo mencioné, para no hacer proselitismo ni nada. Y ni siquiera lo mencioné con unos hermanos. Sin embargo, en lo personal, yo oraba por esa persona porque yo veía sus convicciones y dije, a lo mejor él quiere ganar y él quiere hacer grandes diferencias. Y oraba por esa persona. Pero nos juntábamos un grupo de pastores y tú te sientes dentro de ese grupo, pues eres de la élite que te mandan llamar para orar por esa persona. Porque primero éramos todos los pastores que pudieron invitar de la ciudad de Pachuca y sus alrededores, y después ya nada más éramos unos cuantos. Y uno sale como pisando nubes, o sea, te sientes bien porque pues estás codeándote con los de arriba, ¿verdad? Pero le pregunto, ¿el reino de Dios es un apéndice de la política? Claro que no. Al contrario, la política y todo lo que el mundo rodea, todas las esferas que nos gobiernan en este mundo, dependen de Dios. Nada más que a veces nosotros lo vemos al revés. Pero mire, Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cree usted que sus oraciones no influyen en este mundo material y en el espiritual? Cuando usted ora, hermano, Dios lo escucha y conforme a su voluntad comienza a actuar, pero también el diablo no está quieto, hermanos. El diablo no se queda quieto, el diablo siempre va a querer estorbar en la respuesta de Dios. Mire, acompáñeme a Daniel capítulo 10.
Daniel capítulo 10 es la visión que tuvo Daniel junto al río. Así lo mencionan las Biblias. Y dice Daniel, dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Beltasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Y luego después dice Daniel, yo Daniel estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel. Y más adelante, hermanos, él explica la visión y luego en el capítulo 10, versículo 12 dice, Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Fíjese cómo dice, desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a estar con Dios, desde ese día fueron escuchadas tus palabras. Y por esa razón yo he venido. Pero el 13 dice, mas el príncipe del reino de Persia, Satanás, vamos a decirlo de esta manera, se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. El diablo no está quieto, hermanos. El diablo se interpone entre la respuesta que Dios tiene delante de usted. En nuestro caso, hermanos, ¿cuánto tiempo se interpone Satanás en nuestras oraciones? ¿Cuánto tiempo se interpone Satanás? ¿Tiene peso las oraciones que yo hago delante de Dios? ¿Tienen peso? Isaías 30:28, hablando del Mesías, dice, destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. Y uno dirá, bueno, pues, pero está hablando del Mesías, no está hablando de un simple mortal como yo. A Pedro le dijo, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y podríamos decir, bueno, se lo dijo a Pedro, Pedro está unos 40, 50 escalones arriba de mí, o sea. Pero en Juan 14:13 nos dice el Señor Jesús, y eso ya se los dijo a todos los que estaban ahí con él, les dice, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así que le pregunto, ¿tanto poder tenemos en nuestra boca? ¿Realmente tanto poder tenemos en nuestra boca? Le voy a contar una historia. Una vez íbamos a ir a un culto unido en Zacatecas, los jóvenes de Manuela, y en Monterrey. Íbamos a ir a Zacatecas y una amiga nos dice, yo tengo una amiga que tiene un lote de carros. Le voy a pedir que me rente una Suburban. Ya contamos, dijo, oye, somos 9, así cabemos en la Suburban. Vamos, órale. Va con la amiga y la amiga le dice, sí, amiga, pero ¿qué crees? Tengo un problema. Mira, no te la rento, te la presto la Suburban, pero mira, esa camioneta tiene que estar hoy en Laredo, Tamaulipas. Hazme un favor de llevarla al lote de carros que tengo en Laredo, por favor. Y yo te presto la camioneta, no te preocupes, hasta te doy para la gasolina. Mi amiga agarra la camioneta, se va y allá en la garita, en un retén, pasan los perros y los perros se sientan en las llantas, a un ladito de las llantas. Desarman las llantas y en cada llanta creo que traía 4 kilos de cocaína en cada llanta, algo así, no recuerdo muy bien la historia, pues fue allá en el 98, 99 por allá. Y ella, mientras desarman las llantas, mientras da explicaciones, los del ejército y los de la policía se mueven, van a Laredo y en el lote de carros de Laredo ya no hay nada, no hay papeles, no hay escritorios, no hay nada absolutamente. Y le hablan a la policía en Monterrey y los mandan al lote de carros de Monterrey de donde salió la camioneta y no hay absolutamente nada, nada. La meten a la cárcel, hermanos, y estando en la cárcel, ella está tirada ahí orando, pidiéndole a Dios que la ayude, y en eso llega una abogada y le dice, hola, ¿tú eres fulanita de tal? Iba a decir su nombre. ¿Tú eres fulanita de tal? Sí, soy yo. Dice, me mandaron contigo, no te preocupes. Y le dice, ¿qué haces? Estoy orando. Ah, eres cristiana. Dice, vamos a orar juntas.
Se pusieron a orar y luego ya después de orar le dijo, mira, tu caso está muy difícil, a menos que se entregue tu amiga y declare a favor tuyo de que tú no sabías nada. Dice, de entrada te van a dar muchos años. Trasiego de drogas, no sé cuántos le den, aunque trajera 1 kilo de cocaína, hermanos. O sea, era muchos años que le iban a dar a mi amiga. Y le dice la boda, pero vamos a orar a ver qué puede hacer Dios. Hermanos, al tercer día se presentó la disque amiga y dijo que no tenía nada que ver mi amiga. La sacaron, le dijeron, no, pues ya te puedes ir, ya se entregó ella y ella dice que tú no sabías absolutamente nada. ¿Quién hace eso, hermanos? ¿Quién hace eso? Tiene poder, sus oraciones tienen poder, le pregunto, ¿tienen poder sus oraciones delante de Dios? Es algo tan impresionante, hermanos, tan impresionante. Le vuelvo a preguntar, hermanos, ¿tenemos realmente gran poder en nuestra boca? Claro que sí. Usted tiene gran poder en la boca, pero a veces no nos la creemos. No nos la creemos y a veces no queremos ni siquiera acercarnos a Dios porque no hemos andado bien durante la semana, porque no hemos leído la palabra de Dios, porque no hemos orado como deberíamos de orar. Tiene mucho poder su boca, hermano. Pero ahora yo le pregunto, ¿es posible cambiar la voluntad de Dios? ¿Es posible cambiar la voluntad de Dios cuando Él ya dictaminó algo? Desde muchos años atrás, los cristianos se han preguntado si realmente la oración sirve de algo o si es posible cambiar la voluntad de Dios. Orígenes, uno de los primeros escritores cristianos, dice así, mire, primero, si Dios sabe de antemano lo que va a suceder y si debe de suceder, estaremos orando en vano. Segundo, si todo sucede de acuerdo a la voluntad de Dios y lo que Él desea está determinado y ninguna de las cosas que Él desea puede ser cambiada, también estaremos orando en vano. Muchos escritores como Jonathan Edwards o Juan Calvino han escrito de la oración. Juan Calvino decía que la oración no es para cambiar a Dios, la oración es para cambiar al que ora. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto, hermanos? Mire, Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Así dice Malaquías 3:6. Pero en Oseas 11:8 dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Y cuando estamos hablando de compasión, uno por compasión a veces cambia. ¿A poco no cambia usted con su hijo cuando lo ve con compasión? Estas dos afirmaciones de parte de Dios parecen contradictorias, hermanos. Uno dice que no cambia y la otra dice que Él se conmueve y cambia. Muchos ven a la omnisciencia de Dios como un disuasivo, es decir, pues si ya todo Dios lo sabe, ¿para qué oro? Y muchos piensan como un disuasivo para orar. Sin embargo, hermanos, Jesús trata ese conocimiento infinito de Dios no como un disuasivo, sino como una motivación. Él los motiva más a orar sabiendo que Dios sabe sus necesidades. Mire, acompáñeme a Mateo 6:7. Mateo 6:7, 8 dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su mucha palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Es decir, no oren como ellos, que repiten muchas cosas. No, diríjanse a Él ya sabe lo que necesitan. Él ya no lo hace como un disuasivo, sino lo hace con una motivación de decir, acércate a tu Padre para que veas, Él ya sabe lo que necesitas, pero necesitas acercarte a Él. Desde el punto de vista bíblico, hermanos, nuestras oraciones marcan una diferencia delante de Dios. Mire, Mateo 7:7, pedid y se os dará. Ahora, estos versículos, hermanos, no hay condicionantes. No hay una condicionante como en el Antiguo Testamento que les decía, ustedes van a ser mi pueblo y si ustedes hicieran esto, yo los bendeciré, yo los guiaré
etcétera, etcétera. Pero si ustedes no obedecieren, todas estas maldiciones van a caer sobre ustedes. Aquí no hay condicionantes, hermanos. Santiago 5:15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Primera de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Y Santiago 4:2 dice, no tienen porque no piden. ¿Se da cuenta? No tienen porque no piden. Todos estos versículos, hermanos, nos muestran que Dios está interesado en nuestras oraciones. Dios se interesa tanto en lo que usted le pida, Dios se interesa tanto en lo que usted le diga. Pero volvemos al punto, ¿Dios puede cambiar con nuestras oraciones? ¿Es posible que Dios cambie con nuestras oraciones? Mire, acompáñeme al segundo libro de Reyes, capítulo 20. Segundo libro de Reyes, capítulo 20. Amén. Dice desde el 1, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ordena tu casa porque vivirás y no morirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, lloró Ezequías con gran lloro. Y le digo algo, hermanos, antes de que Isaías saliera del palacio, apenas iba caminando por los jardines del palacio, cuando Dios le dijo, Isaías, regrésate y dile que le voy a dar 15 años más de vida. ¿Qué me dice en el caso de la ciudad de Nínive? Le dice Jonás, ve y diles que los voy a destruir porque Nínive se ha hecho así y así y así se ha corrompido. Y conocemos la historia. Jonás va en el capítulo 3 y 4 del libro de Jonás. Jonás va, predica durante 40 días y dice que la oración, que esa predicación llegó a oídos del rey y que el rey dijo, esto es grande, es algo muy malo, vamos a ayunar y vamos a pedirle a Dios que nos perdone y todos vamos a ayunar, todo el pueblo, y dijo, esto va a ser un mandato del rey. ¿Y qué cree que pasó? Dios nos destruyó la ciudad de Nínive. Le pregunto, ¿Dios puede cambiar de opinión con nuestras oraciones? Nuevamente le pregunto, ¿Dios puede cambiar de opinión nuestras oraciones? El problema, hermanos, es el cómo reconciliamos a ese Dios inmutable, ese Dios que no cambia, ese descrito en la Biblia, con el Dios que cambia de parecer y responde también descrito en las Escrituras. La respuesta, hermanos, por confusa que parezca, o la respuesta por rara que parezca, es que Dios cambia porque Él es inmutable. Y uno dirá, a ver, ¿cómo? ¿Dios cambia porque Él no cambia? Así es, hermanos. Mire, primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Esta cualidad de Dios, hermanos, es la que hace que Dios cambie, porque Él es amoroso. Y esa cualidad de Dios es la que lo transforma nuevamente, y cuando sus oraciones suben a Él con gran clamor, como Ezequías dice, con gran clamor y lloro, Dios se conmueve, como dijo Oseas hace un momento, como dice Oseas, mi corazón se conmueve, mis entrañas se conmueven, y ese amor que Dios tiene para con usted cambia. Nunca podremos imaginar el papel preciso de la oración en temas como los desastres naturales.
No podemos entender cómo es que a veces oramos porque no llegue un huracán, pero ¿qué tal el sábado pasado cuando oramos para que no lloviese y no llovió, hermanos? O que gane un partido político en la presidencia de la República, o que un equipo gane un campeonato de un determinado evento deportivo, pero nosotros acudimos a Dios con nuestras necesidades como un hijo acude a su padre y Dios nos escucha. Mire cómo dice la Biblia Latinoamericana de 1995. En Filipenses 4:6 lo traduce de esta manera. Antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios. Presenten sus peticiones a Dios. ¿Cómo podemos darle a conocer a Dios una petición que se supone que Él ya sabe? La respuesta es la relación que usted tenga con Dios. La relación que usted lleve con Dios. Esa es la respuesta de cómo usted va a presentar su petición delante de Él. Dijo aquel hombre que fuera ciego de nacimiento en Juan 9:31. Dios no oye a los pecadores, pero aquel hombre que hace la voluntad de Dios, a ese Dios oye. Así que cuando usted tiene una relación con Dios, hay una gran posibilidad que Dios actúe a su favor. Es más, yo le voy a decir, es más probable que Dios actúe a su favor cuando usted tiene una relación más estrecha con Dios que con alguien que no tiene una relación estrecha con Él. Si yo le dijera que orara por el hermano Rufino, ¿quién conoce al hermano Rufino? Nadie lo conoce. Pero si yo le digo, ore por el hermano Rufino porque está enfermo, ¿usted va a orar por el hermano Rufino o no? Pero si de repente yo le digo, hermanos, oren por mi hermana Alicia que ha estado enferma, usted no va a orar de la misma manera que oró con el hermano Rufino porque usted tiene una relación cercana con mi hermana Alicia y va a orar de diferente manera y va a orar con más ímpetu y con más ganas porque la conoce y porque usted la conoce, quiere que sane y tiene una relación estrecha con ella. Pues así es con Dios, hermanos. Cuando usted tiene una relación más estrecha con Dios, Dios lo va a escuchar aún más. Usted se compadece de los niños de la calle que no tienen que comer, pero usted se va a compadecer más de su hijo cuando no tenga que comer, ¿o no? ¿O me equivoco? Usted se va a compadecer más de su hijo y usted podrá sacar un peso de su bolsa para dárselo a un niño de la calle, pero a su hijo le va a dar 10, no le va a dar 1. ¿O me equivoco? Es importante, hermanos, notar que después de darle la oración modelo en Lucas 11, mire, vayamos a Lucas 11. Lucas 11. Aquí, hermanos, cuando Jesús les da en Lucas 11, los primeros versículos, cuando Jesús les da en Lucas 11, el Padre Nuestro, enseguidita del Padre Nuestro les dice, también les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es decir, Dios no es como este amigo que no les va a abrir a la hora que sea. Dios a la hora que usted se acerque lo va a recibir porque usted va a pedir, va a buscar y va a llamar y Dios le va a dar. El problema, hermanos, el problema es a veces cómo debo de tocar para ser escuchado. ¿Cómo debo de tocar para ser escuchado? Mire, la parábola ya conocida por muchos del juez injusto, nos da las pautas para entender a tocar la puerta. Jesús le dice en Lucas 18:6, oíd lo que dijo el juez injusto, es decir, oigan lo que dice este hombre que no teme a Dios, ni que teme a nadie, oigan lo que dice este duro de corazón, que le va a hacer justicia a esa mujer porque viene de constante con ella. Y les dice ahí más adelante en el 18, mire,
¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que no, que pronto recibirán justicia. ¿Creen que Dios no les hará caso? Ese Dios amoroso, lento para la ira y grande en misericordia, no los va a oír. Pero ustedes, hermanos, deben de clamar a Él. En Marcos 10:46 al 52 encontramos la historia del ciego Bartimeo, que clamaba diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando la gente trataba de callarlo, él gritaba más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué me dice de la mujer sirofenicia que daba voces diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio? Y Jesús no le hacía caso hasta que sus discípulos le dijeron: Señor, ya despídela, viene atrás de nosotros, grite y grite. Ya, dile que se vaya. Y Jesús le dijo: no es bueno, y se lo dijo y se lo dice a ella, le dice: no es bueno que yo le quite el pan a los hijos para dárselo a los pobres. Yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ella le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Dice: oh mujer, grande es tu fe, ve, tu hija ya está sana. ¿Qué hubiese pasado si la mujer sirofenicia no hubiera sido persistente? Se hubiera dado la vuelta y dijo: pues no, dice que no me va a ayudar porque nomás viene con los judíos. ¿O qué me dice de la mujer samaritana que dialogó con Jesús y al final, por su persistencia, encontró la salvación? Por su persistencia encontró la salvación. Ella pudo, por la cultura, hermanos, ella pudo no dirigirle a la palabra, porque ella era samaritana y Jesús judío. Ella pudo haberle dicho: ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí que soy samaritana? ¿Sabes qué? Mejor no me hables. O ¿cómo tú siendo hombre me diriges la palabra a una mujer sin tener a mi marido a un lado? No podían hacer eso por la cultura, hermanos. Pero ella, por la persistencia de ella, Jesús le escuchó. El contraste, hermanos, de todo esto tenemos al joven rico. El joven rico le hace una pregunta: oh maestro, bueno, ¿qué podría hacer para heredar la vida eterna? Y le dice Jesús: ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay uno y es Dios. ¿Has cumplido los mandamientos? Y dice: todos desde mi juventud. Bueno, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Él se dio la vuelta y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Pero si se hubiese quedado ahí y hubiera persistido y le hubiera dicho: bueno, ¿y qué más puedo hacer, maestro? Y no habrá otra manera, maestro. Pero sí tengo que vender todo, ¿me puedo quedar con algo, maestro? No. Simplemente se dio la vuelta y dejó de ser persistente. A veces nosotros, hermanos, a veces nosotros en nuestras oraciones nos damos la vuelta. Le pedimos a Dios algo y decimos: no, no creo que me conteste, mejor ya no le pido eso. Pero le acabo de mostrar que a veces Satanás también interfiere. Usted tiene que ser persistente, hermanos. Mire, termino con esto. Desde el punto de vista de Dios, no hay mejor respuesta a una oración persistente que el don del Espíritu Santo. Es decir, Dios mismo en usted. Podemos orar por alimentos y recibir una lección para compartir lo poco que tengamos. Podemos orar por un trabajo y recibir una lección de soportar con paciencia ese tiempo. O podemos orar por sanidad y recibir una lección de humildad. Pedir, hermanos, pedir, buscar y llamar son cosas que realmente afectan a Dios, hermanos. Cuando usted pide, cuando usted busca y cuando usted llama, son cosas que realmente afectan a Dios. Pero, hermanos, sobre todo esas cosas ejercen un efecto duradero en el que pide, en el que busca y en el que llama.
Por eso es importante la oración, hermanos. Usted debe de pedir, de buscar y de llamar, y ese efecto duradero va a estar en usted. Y sobre todo, hermanos, imagínense que usted pueda cambiar el pensamiento de Dios sobre usted. Vamos a estar en pie. Pídale a Dios, sea persistente en sus oraciones. Él va a contestar y le va a decir sí, no o espérate, pero sea persistente. Amén. Señor, te damos gracias. Padre, en esta hora queremos pedirte,